doctor Perituri le oí una vez una conferencia y él lo quería convertir el Hospital General en Hospital General del Sur el antituberculosis, ¿ves? Porque ya había desaparecido la tuberculosis. Y él invitó a una conferencia. ¿Qué dijo en la conferencia? Echó un cuento de un burro que sabía hablar. Y nadie le creía. ¿Cómo un burro que sabe hablar? Sí. Vamos, y lo oyen ustedes. Y oyeron cuando el burro habló. Y el primero que comentó dijo, sí, pero tiene muy mala dicción. Nos estaba explicando lo difícil que es para nosotros reconocer lo que los otros están haciendo. Y ahí quizás es nuestra primera limitación. Me decía Miguel que viniera hoy a hablar sobre los elementos del gas combinados con la corrosión. Gas natural versus corrosión. Entonces, me parece que es importante hablar de la composición del gas, que tal vez es lo más importante para ustedes. Cuando uno habla del gas natural, tiene el primer renglón, elementos nocivos o corrosivos. Ahí está el CO2, el H2S, COS, CS2, mercaptanos, parafina, asfalteno, arena, etc. Y esos son los primeros elementos que tenemos que eliminar. Entonces, y el agua que crea muchos problemas en el gas natural, sobre todo cuando hay elementos ácidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos que entender cómo se comporta el gas frente al agua. ¿Por qué? Porque cuando el agua se deposita en las tuberías y hay H2S, hay CO2, etcétera, se convierte en un gas ácido, ¿no? O un elemento ácido y se corroe en las tuberías. Cuando arrancamos el laboratorio de cromatografía de la Universidad de Zulia, empezamos a detectar la presencia de H2S en el gas natural. Y la gente, cuando recibe los análisis, allí no aparece el agua, no aparece el H2S, el COS, el CC2, todo lo que a ustedes les perjudica en primer grado, porque los equipos no están organizados para detectar ese tipo de componentes. Por ejemplo, uno de los cromatógrafos les coloca un filtro de limaduras de hierro. Y cuando pasa la muestra, el H2S de la muestra se queda en las limaduras de hierro y no daña el filamento del detector. Pero la gente no sabe si hay H2S o por lo general no lo presenta. ¿Qué pasó con la presencia de agua cuando se hace el análisis? Que lo mandan al detector de ionización a la llama. Y ese, no, como el agua no se quema, no detecta la presencia de agua. Por lo tanto, nunca reportan el agua que está presente en el gas. Entonces, cuando el agua se deposita con componentes ácidos, ni los componentes ácidos son detectados, ni la gente ha aprendido a ver cómo se deposita el agua. Por lo tanto, los sistemas se corroen, ¿no? Y ahí viene uno de los principales problemas. Cuando detectamos la presencia del H2S en el gas natural venezolano, ya el NURGAS estaba corroído fuertemente en la parte del fondo. Hicieron algo inteligente. Giraron el tubo 180 grados para que se pudiera seguir conservando con unos cuantos años más. Entonces, ¿por qué el CO2? ¿Cuál es el problema del CO2? Porque pierde precio el gas. Si el gas tiene el 10% de CO2, el gas, cuando lo vamos a vender, vale 10% menos. ¿Por qué? Porque el CO2 no produce, no es energía. Por lo tanto, se pierde el 10% en el transporte del gas, porque eso no sirve para nada. Se pierde el 10% en la venta, porque el gas no genera energía. Se está perdiendo y además el elemento es potencialmente corrosivo. Ahí hay que sacarlo. Todos esos componentes hay que sacarlos. El primer trabajo es sacar los componentes que dañan el sistema. Después viene el H2S, que no lo detectan. Hay que pedir específicamente que se detecte la presencia de H2S en el gas. ¿Y por qué no aparece? Porque protegemos los equipos y por lo tanto no se reporta la presencia de H2S en el gas. Pero ese tiene adicionalmente a la corrosión el peligro que hay contra las personas, los operadores. Si el H2S, imagínense ustedes un 10% de CO2, pero cuando hablamos del H2S, con 0,08, el que olfatea ese gas se muere, porque es sumamente fuerte. El gas debería venderse con 3 ceros y un 4, 0,0004%, ¿no? Que son 4 ppm, ¿no? Pero hay que limpiarlo completamente para que eso pueda hacer. Entonces, ¿cuál es el problema?
El problema es tratar el gas. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Miguel me dijo que ubicara geográficamente los diversos tipos de composiciones en Venezuela, ¿no? Ahí podemos decir nosotros, el gas de tierra, oriente-occidente, es un gas rico. Y ahora explicamos qué es un gas rico. El gas del Golfo, del Cristóbal Colón, el gas de Trinidad, el gas de la Vela, el gas del Golfo de Venezuela, es un gas seco. Un gas seco solamente tiene metano y etano. Un gas rico tiene impurezas y todo lo demás. Pero ¿cuál es la gran ventaja del gas rico? Que ese se lleva una chequera en el bolsillo. Él lleva con qué pagar todo el trabajo que haya que hacerle al mismo gas para ponerlo en el mercado. En cambio, el gas seco es pobre, no lleva chequera, hay que pagar todo el trabajo. Y por lo tanto, se bota, se tira a la atmósfera, se pierde, ¿no? En este momento, estamos tirando a la atmósfera alrededor de 2.000 millones de pies cúbicos por día de gas natural en el oriente del país. Les he hecho algún cuento y le pongo como ejemplo una planta y verán por qué eso es un crimen realmente difícil de entenderlo en un momento donde Rusia invade a Ucrania y la destruye y el elemento principal es el gasoducto, el Stringgas, para servirle a Europa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entender que haya un país donde se esté botando esa enorme cantidad de energía y haya otro país u otro continente donde hay una guerra por la búsqueda de energía que necesitan para seguir viviendo? El impacto que estamos viendo es realmente indicativo de los errores que estamos haciendo y que hemos hecho en la historia. El hombre ha despreciado el gas desde el nacimiento. Yo empecé a dar clases el 16 de septiembre de 1958, a la caída de Pérez Jiménez. Llevo más de 60 años en esta actividad. Dicen que una golondrina no hace verano, pero nosotros hicimos el posgrado de petróleo, después hicimos el posgrado de gas, después Miguel se interesó en mezclar gas y todos los elementos de la corrosión, después apareció el Centro de Estudios de la Corrosión y ahí silenciosamente hemos ido avanzando. Algo hemos hecho, calladito. Nadie nos reconoce lo que hemos hecho, pero eso no importa. Lo importa es qué logramos hacer. Ahora, vamos a ver lo de la chequera del gas en el bolsillo. Es que el gas es tanto más valioso cuanto más componentes licuables tenga. Los componentes licuables son el propano, butano, pentano y más pesado. Es decir, entre los parafínicos, nosotros tenemos el metano y etano, que es el gas de tubería, después tenemos el LPG, que es el gas de las bombonas, y después tenemos la gasolina blanca. Cuando el gas es rico, tiene componentes para vender y pagar todo lo que necesitamos en las mismas instalaciones. Por ejemplo, ¿qué hicimos en Santa Bárbara? Eso es una planta que a mí me gusta mucho porque tiene todos los elementos termodinámicos metidos y es muy bueno para un académico. Yo digo, si un profesor de termodinámica hiciera todo el curso apoyado en una de esas plantas de extracción, puede ser San Joaquín, puede ser Santa Bárbara, ya tendríamos el mejor el mejor curso de termodinámica dirigido a los muchachos. Porque se habla de termodinámica, pero no se dan las aplicaciones que el muchacho tiene que saber para entender por qué eso es importante. Entonces, en mis cursos, de muchos años, en la industria petrolera, y a ingenieros a veces ya de años, entrado en años, no menciono la palabra termodinámica. Y todo el curso está apoyado en ese conocimiento. Yo digo, la cantidad de calor o de energía que transporta la materia. Y no hablo de entalpía, ¿no? Y así voy explicando y voy pasando el sistema. Digo, tenemos que aprender a hablar con palabras de asentado, que todo el mundo entienda. ¿Qué hicimos con Santa Bárbara? Santa Bárbara tenía un 10% de propano y más pesado, o sea, de componentes licuables. Y con ese 10%, era una planta para 400 millones de pies cúbicos por día. Con eso el 10% generábamos teóricamente 29.000 barriles diarios. El contrato se hizo con los franceses que se ganaron la licitación con 25.000 barriles diarios de líquido. Es decir, le sacábamos los líquidos
pagábamos todo el trabajo de todo relacionado con la planta y teníamos el 90% del gas listo para ser transportado por tubería y resolver todos los problemas energéticos del país. Imagínense ustedes con una planta de 400 millones lo que podemos hacer. Pues 2.000 millones que se están botando son 5 plantas de ese nivel que se están despreciando. Pero a veces la gente no entiende qué quiere decir 1.000.000 de pies cúbicos de gas. No entienden. Mi hermano petrolero ha tenido la tendencia a despreciar el gas. Eso viene de la misma historia. Las empresas que se vinieron acá les interesaba sacar el petróleo rápido y como el gas en ese momento no lo podían transportar, pues simplemente lo botaban. No valía nada. Y tenían explicaciones de carácter técnico. Si no hay quien lo compre, no vale nada. Si hay interés, lo vendemos, pero no hay quien lo compre, lo tenemos que botar, ¿no? Y esa fue la filosofía que se vendió. Entonces, logramos pagar la planta en 3 años con los mismos 25.000 barriles diarios que se le sacaban al gas y teníamos el 90% del gas, 360 millones, para suplir todas las necesidades energéticas. Imagínense que lo mismo se hace con el gas que ahora se está quemando. Le quitamos el sucio, COS, CC2, ya tenemos buena gente en corrosión, ya sabemos cómo eliminar las impurezas del gas. O sea, ya lo sabemos hacer y tendríamos 1.800 millones de pies cúbicos diarios para resolver todos los problemas energéticos del país. Es decir, no se explica cómo hay altibajos de corriente, cómo la petroquímica se para porque no hay insumos como etano, etano o propano, butano. Cada uno de ellos se convierte en algo utilizable. Por ejemplo, si hablan con propano, hablan de propileno. Si hablan butano, hablan de butadieno, es el caucho sintético. Hablan de metano, hablan del metanol y ya es un alcohol. Y ahí van teniendo cómo cambiar la estructura desde el punto de vista de los hidrocarburos a algo utilizable. Hoy por hoy no entenderíamos la existencia del mundo sin los plásticos. Obviamente tenemos la contaminación y eso hay que cuidarlo. Pero cuando nos vamos al gas, si decimos que tiene el 10% y que son 400 millones, obviamente, y que tiene el 10% de CO2, obviamente estamos tirando a la atmósfera 40 millones de pies cúbicos por día de CO2. Y después no nos explicamos por qué el desorden atmosférico se está produciendo. ¿Por qué en el mes de noviembre tuvimos 20 ráfagas de huracanes que pasaban por el norte y tuvimos problemas graves en los Andes, tuvimos en los orientes, en todas partes? Estamos destruyendo el país porque ya nos está llegando cerca el efecto destructivo del desorden atmosférico. Entonces, aquí hay mucho que se puede hacer. Entonces decimos, bueno, ¿cómo buscamos ahí una correlación? Hablemos de las tuberías. Hablemos de las tuberías. Porque mencionamos el NURGAS y la presencia de agua y de elementos como el H2S simplemente habla de corrosión. Pero hay otras cuantas cosas más que se pueden hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a calcular una tubería, vemos la ecuación de Weimann, Pachandel, etc. Y ahí hay el caudal, la presión de entrada, la presión de salida, el diámetro de la tubería, la longitud, etc. Pero no aparece en ningún punto la velocidad del gas. Y la velocidad del gas en la tubería es altamente peligrosa. Primero, porque crea vibración en la tubería y a veces ese elemento, cuando están descargando la tubería del gas, es muy peligroso porque puede producirse un latigazo de un tubo de 20 pulgadas o algo así y es mucha la gente que se muere, ¿no? Normalmente a veces se dobla y no se parte, pero cuando se parte el desastre es grande. Pero cuando llega al final de la tubería, la velocidad es la más alta que se experimenta en el tubo. Y ese gas arrastra todas las partículas erosivas que están dentro de la tubería. O sea, va creando un sandblasting dentro del tubo y va destruyendo el tubo progresivamente. Es un error grave poner, por ejemplo, un codo al final de un gasoducto. ¿Ves? La gente no sabe que cuando nosotros trabajamos, imaginemos, por ejemplo, un delta P de 1.000 a 700, un delta P de 300 libras, ¿no? Y calculamos el caudal de la tubería en función del diámetro, la longitud, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros en lugar de tener el delta P en ese nivel, tenemos uno de 2.000
a 1700, los mismos 300 libras de caída de presión, la capacidad de la tubería aumenta de manera notable. Aumentamos mucho la capacidad de la tubería simplemente aprendiendo a utilizar el sistema de presiones que está disponible. ¿Qué nos indica eso? Nosotros cuando tenemos una presión de entrada y una presión de salida, casi que buscamos que la presión de salida sea la que necesitamos. Dices, no, es preferible empacar el tubo, almacenar, poner el tubo como un gran almacén de gas y después tumbar la presión y darle uso a la presión que nosotros necesitamos. O sea, ¿qué les estoy diciendo? ¿Por qué creamos el posgrado de gas en 1972? ¿Eh? ¿Por qué era necesario repartir los conocimientos específicos del ingeniero de gas? Y lo hicimos con los ingenieros mecánicos, los químicos y los petroleros, ¿no? Porque de todo eso, para gas, lo que más nos interesa son los ingenieros químicos. Son los más, vamos a decir, interesados en ejercer ese campo. Los de petróleo los llevamos a la perforación de pozos, a la parte de yacimientos, a todo lo demás. Y dejamos de este lado los mecánicos y los químicos, que son los más apropiados para el ejercicio de gas. Pues cuando creamos el posgrado de gas, yo lo visualizaba con una porción de ingeniería química, una porción de ingeniería de petróleo en todo lo relacionado con el yacimiento, una porción de ingenieros mecánicos en todo lo relacionado con las estructuras que hay que trabajar y una porción que no tenían las tres cátedras. Y ahí armamos el posgrado de gas. Y eso nos ha dado un resultado excelente. Entonces, y hemos venido trabajando para crearle digamos, al país un soporte real de defensa de la estructura que tenemos. Verbo y gracia, el gas que se está quemando y que no se explica cómo hay paros de corriente, cómo hay altibajos de corriente, cómo la petroquímica se queda sin servicio, cómo la gente de la casa no tiene gas en las tuberías. Cuando nosotros podemos llenar las redes de gas de las ciudades que tienen redes, estamos haciendo un trabajo que no se percibe. La mayoría de los venezolanos son hijos de madres solteras. ¿Qué sabe hacer una madre para alimentar a los hijos? Empanadas, mandocas, pan, arepas, etcétera, etcétera. Todo lo que puede hacer con energía barata. ¿Eh? Si nosotros producimos energía barata, estamos alimentando a la población, porque con la energía que le estamos entregando, estamos garantizando que las madres le puedan dar comida a los hijos, pero podemos hervir el agua. Y cuando hervimos el agua, desaparecen todas las enfermedades que se transmiten por vía hídrica, ¿no? Como cólera, como gastroenteritis y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un elemento que va mucho más allá de lo que nosotros vemos. Al calcular el espesor de las tuberías, nosotros tenemos que tener presente siempre qué es lo que nos interesa de cada tubería. Nosotros, al calcular el espesor, la fórmula nos indica que la presión, el diámetro nominal exterior, la calidad del acero y el factor de construcción es lo más importante para conducir, para diseñar el espesor de la tubería. Pero la gente se olvida de la corrosión permisible. ¿Qué es la corrosión permisible? El desgaste que experimenta la tubería por efectos de la velocidad y por efectos de la corrosividad. Y eso lo medimos en MPY, milésimas de pulgada por año. Si nosotros hablamos de 6 MPY, o sea que la tubería se desgaste 6 milésimas de pulgada cada año, 20 años son 120 milésimas, un octavo de pulgada. Nosotros le agregamos a cada tubería un octavo de pulgada al espesor correspondiente y ya le estamos dando con seguridad 20 años de vida útil. Pero eso implica que tenemos que saber cómo es la corrosividad del terreno por donde va pasando la tubería. Y algo más importante, el factor de construcción. Cuando la tubería pasa por un centro poblado, hay que poner la tubería con mayor espesor para que se desgaste en el tiempo, para evitar el peligro de una explosión donde haya mucha gente, ¿no? Entonces se mide el espesor en función del número de casas habitables a lo largo de las tuberías. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros la aprendemos, la aplicamos y podemos hacer algo. Lo más importante es la cromatografía para agente de corrosión.
que la gente reciba la composición real que tiene el gas con el cual se está trabajando. Que el ingeniero, antes de hacer un trabajo, vea bien con qué va a trabajar, qué tiene ese gas, para que pueda mejorar el diseño y defender la construcción. Pero si los cromatógrafos no dan la verdad o están arreglados para que no aparezcan los elementos corrosivos, para que no aparezca el agua, para que no aparezcan los elementos más importantes, el ingeniero se apoya en cosas que van a ser destructivas, en ideas, y no va a ser el diseño correspondiente. He visto muchos casos, ¿ya? ¿No? Ya terminó el tiempo, ok. Entonces ya me hicieron la señal de la perica, ¿no? Entonces, me voy a permitir cerrar con un elemento histórico, ¿no? Los 200 años de vida que tenemos de vida en supuesta libertad. Yo me voy a apoyar en el 1821-22. Después voy al 1922 y después me voy al 2022. O sea, coloco 100 años y 100 años. En los primeros 100 años que tenían, en Maracaibo, de cada 10 negocios en el 1822, 3 eran la compra-venta de esclavos. Un esclavo de 20, 22 años con todos los dientes costaba 300 pesos. Pero una buena casa también costaba 300 pesos. Entonces se pueden imaginar ustedes la riqueza y el potencial energético que tenía un hacendado con 100 esclavos, ¿no? La vida se fue pasando con la vigencia de la esclavitud. En el 1854, la gente de Maturín, José Tadeo Monagas y José Gregorio, decretaron la libertad de los esclavos. Pero eso era en papel. Todavía en el 1920, cuando el obrero le pedía aumento de sueldo al dueño de la finca, porque no le alcanzaba, decía, no me falta respeto. No le estoy faltando respeto, no me alcanza la plata para la comida de la familia. Tiene 100 pesos de multa, ¿no? Y la multa iba aumentando y el hombre seguía como esclavo. Pero en el 1922 se produce el reventón del Barroso número 2 y se produjo una columna de petróleo que fue visible desde la ciudad de Maracaibo. 2 años después había 70 compañías petroleras tratando de establecerse. Se establecieron 14. Y empezó la vida extraordinaria que experimentamos los venezolanos durante los siguientes 100 años. ¿Ya? Así, ahí apareció, por decir algo, las universidades, los posgrados que estamos mencionando, la buena calidad de la alimentación, los hospitales y todo cuanto podíamos hacer con dinero, teniendo nosotros el soporte de la industria petrolera. O sea, en los últimos 20 años se ha destruido todo lo que habíamos hecho en 200 años. Un proceso lento de superación, pero siempre estuvimos criticando a los gringos. Siempre estuvimos culpando a los gringos de todo lo que pasaba y nunca nos dimos cuenta de la enorme superación que había significado lo que en ese momento se estaba haciendo en Venezuela. Estamos ahora viendo, ahora estamos volviendo a llamar a los gringos para que nos saquen las patas del charco. Pero ya pasamos por una época triste, donde aprendimos a trabajar, donde hicimos lo mejor que podíamos hacer. Estamos celebrando los 45 años del Centro de Estudio de la Corrupción y estoy mencionando un montón de cosas. Recordemos, por ejemplo, el Gran Mariscal de Ayacucho, pero la forma como comíamos, las mujeres haciendo dieta, porque al hacer dieta podían seleccionar. Y los venezolanos de golpe tomábamos whisky con agua de Escocia. Pero algún presidente por ahí nos criticó muy fuerte porque los venezolanos tomábamos whisky con agua de Escocia. Y eso era malo para la visión del mundo. ¿Qué hemos hecho? Aprender de la historia. ¿Qué estamos celebrando hoy? Uno de los centros que creamos extraordinario. ¿Qué queremos hacer? Mirar hacia atrás. ¿Qué habíamos hecho? ¿Y qué más tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude y volver a empezar. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, igual le podemos pedir en esta primera charla un mensaje para jóvenes, para los que estamos jóvenes, la importancia de la educación en los civiles. Aquí está, profesor, con una alta capacidad, mucha memoria.
Gracias, profesor. Gracias, Me Miguel. siento emocionado por todas las palabras. A ver el regalo que me estás dando, certificado. Bueno, muy bueno. Muy bien. Y además dice profa Oladio Rico. No, esto, Oladio Rico. Extraordinario. Todo, como dijo el español con las pesetas. ¿Cuántas pesetas cuesta el proyecto de Apolo? El proyecto Apolo. Todas. Felicitaciones, amigo García. Es interesante. Si tienen alguna pregunta de carácter histórico sobre lo que hemos hecho, suéltela a ver si hay posibilidad de responderla, ¿no? Porque lo más interesante que tenemos que hacer es reconocer el trabajo que hicieron los que pudieron trabajar o los pocos que dejamos trabajar. Pues nosotros tenemos la tendencia a criticar a los que están haciendo algo, ¿ves? Y ahí está lo importante. Si tienen alguna pregunta por ahí, aunque parezca rara, háganla que Miguel seguro me permite responder. Preguntas en el panel, por favor. Allá. El alumno mío con quien hice la tesis de grado de él, ¿no? Yo le dije que me diera 10% del sueldo de lo que gano. Adelante, venga hablando, si la quiero hacer aquí. Ok, pero el micrófono. Porque aquí lo escuchamos, pero de aquí para que lo escuchen los que están afuera. Bueno, buenos días, muchas gracias por las siempre sabias palabras del maestro Marcía. Hace muchos años, ¿no? Yo me acuerdo que yo pregunté una vez por qué, eso fue hace alrededor de unos 45 a 50 años, por allí, cuando uno iba, que en ese momento iba a Oriente, iba a la costa oriental del lago y veía muchos escapes de gas prendidos, ¿no? En todas partes. Y había muchísimos, y todavía siguen habiendo, ¿no? Sobre todo en Oriente, que estuve hace unos poquitos años, vi otra vez, vio lo mismo, el mismo panorama, ¿no? Y yo me acuerdo que yo una vez pregunté por qué eso ocurría, y le escuché decir al amigo profesor Martínez, que era porque ese era un gas de muy baja presión, ¿ves? Había muchas fuentes en muchas partes, y desde el punto de vista económico no era rentable tratar de salvar todo ese gas que se estaba quemando y se sigue quemando. Es más, yo he visto instalaciones en el mundo, videos, donde también se hace en muchos países y se sigue quemando. Ahora no tengo las cantidades, ¿no? Sería interesante saber qué porcentaje está quemando Venezuela con respecto al porcentaje que está quemando el resto del mundo, por un lado, y por otro lado, si sigue siendo, sobre todo ahorita los criterios de contaminación, los protocolos ambientales, el de Kioto, por ejemplo, si ahorita sigue siendo no rentable el hecho de construir plantas que puedan ir captando ese gas de baja presión, ¿eh? Y podamos reutilizarlo adecuadamente. Te trato de dar la respuesta, ¿no? Mira, lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es 1 millón de pies cúbicos? Y yo trato de hablar con palabras de centavos. Lo relaciono con los equipos de aire acondicionado de 12.000 BTU por hora, de un HP. Entonces, 1 millón de pies cúbicos multiplicado por el valor calorífico del metano son 1.000 millones de BTU. Un aparato de aire acondicionado de 12.000 BTU por hora en un día multiplicas 12.000 por 24. Divide los 1.000 millones entre los BTU de un aire acondicionado de un día, el que consume un día, y te dan 3.500. Cada millón de pies cúbicos te representa la energía de 3.500 aparatos de un HP. Entonces, cuando uno habla con palabras de centavos, la gente te entiende. La tendencia del hombre, de la industria, mi hermano petrolero, fue a quemar el gas, a no reconocer el valor. Y en un separador, a veces cuando doy las clases, están cuidando $200.000 aquí y están botando aquí $1 millón en el mismo separador. No lo quieren ver, lo ven y lo defienden. Eso es una manía que se creó cuando la industria petrolera empezó en Venezuela. Las primeras concesiones las hicieron las empresas petroleras, los contratos. Había concesiones a perpetuidad, concesiones a 100 años.
Concesiones a todo tiempo. Y cuando murió Gómez, ahí estaba el viejo Urlar Pietri, se pusieron a trabajar y crearon la ley de 1943. Y llevaron que el que se afiliara al nuevo contrato de 40 años tenía vida útil hasta el 1983. Y se les perdonaban los vicios que en los cuales hubieran incurrido durante su vida como concesionario. Y los vicios fueron muchos. Por ejemplo, el doctor Jesús Enrique Lozada demandó a la Shell porque estaba perforando fuera del límite otorgado en concesión. Y la Shell perdió la demanda. El doctor Enrique Lozada, que era presidente del Consejo Municipal, se había graduado con honores en la Universidad de los Andes, porque la Universidad del Zulia estaba cerrada. Entonces, ¿qué pasó? Que con la demanda, la Shell le entregó a Maracaibo todo el gas que la población necesitara gratuitamente. Le entregó la carretera de Los Coquitos y otra parte más. Y esa es la razón por la cual el Maracucho no paga el gas. Porque por ley, decisión de la Corte Suprema, el gas de Maracaibo es gratis para los zulianos. Obviamente no tomaron en cuenta las tuberías que había que poner para que la gente le llegara el gas. ¿Ok? Todo el gas es utilizable. El de baja presión, el de alta presión. Que hubo dos errores en la legislación venezolana que permitieron que ocurra el poco de mechero. La palabra mechurrio es la palabra mechero dicha por un gringo que no sabe hablar español. Mechurrio, ¿no? ¿Ves? Quedó mechurrio, la palabra es mechero, ¿no? Pero los mechurrios que tú ves, igual van poniéndolos en todo. No gas a baja presión, gas a cualquier presión, ¿ves? Y el hombre tardó mucho tiempo en darse cuenta que ese gas que estaban quemando llevaba consigo una chequera. En el caso de Santa Bárbara, 29,000 barriles diarios que se van quemando. Cuando el humo es negro, están quemando elementos valiosos. Para que la llama sea azulita, la llama de las cocinas, aire y gas solamente te dan una llamita azul. O sea, eso es un error garrafal que se ha producido en la historia para quemar una energía tan extraordinaria como la que tenemos los venezolanos. Cuando el mundo nos cobre el desastre atmosférico que hemos hecho, tirando el gas y el CO2 a la atmósfera, yo no sé qué va a quedar de Venezuela. Al lago de Maracaibo nos los van a quitar para producir el agua que la gente necesita para vivir. Alguien va a venir a quitarnos el lago. Todavía, a Dios gracias, sigue siendo nuestro, de momento, ¿no? Así es que tenemos que hacer lo que realmente ya sabemos hacer y no seguir desperdiciando una cantidad de energía tan extraordinaria con la que hemos votado. ¿Te sirvió la respuesta? No, tiempo no da. Ahorita una última respuesta de afuera, de la profesora Matilde Romero. Por favor, Matilde, profe Matilde. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Felicitaciones, realmente muy buena presentación. Agradecido. Yo estoy en Perú ahora y he estado analizando el gas seco que se transporta y se distribuye acá en la región, ¿no? Y eso por el hecho de que sale un polvo negro, el black powder, en una gran cantidad de black powder. Al final, cuando se hace la limpieza con herramienta de esas tuberías. Entonces yo hice un estudio para ver de dónde podría venir ese polvo o cuáles serían las reacciones electroquímicas que permiten la formación de ese black powder. Eso realmente es un problema mundial, ¿bien? Sin embargo, todavía se desconoce la razón de ese polvo negro, ¿bien? Yo en el estudio concluí de que era posible por el ingreso de oxígeno al sistema. Sin embargo, no se puede detectar, como usted dice, en la cromatografía. No te oí bien la Entonces, última parte. en la cromatografía. La explicación de la presencia de ese polvo negro que se ha conseguido en algunas tuberías. Sí. Mira,
Cuando uno hace el análisis cromatográfico, el aire se confunde con nitrógeno, sale en el mismo sitio. Y ahí puede salir también el oxígeno, normalmente es aire. Sí hay el aire, pero se superpone en el sitio donde sale el nitrógeno. Y uno tiene la tendencia a reportarlo como nitrógeno, y no es nitrógeno, sino aire. Entonces, hay que bajar la temperatura a la cual se hace el trabajo de detección cuando el sistema está trabajando. Al bajar la temperatura, los picos se separan y se puede ver lo que está pasando. Lo que hay que hacer ahí es un estudio bueno de la composición de los fluidos, la composición seria. Cuando el gas es negro, tiene mucho desperdicio. Por ejemplo, en la petroquímica aquí, cuando cuando el humo es azul, decimos que el gas es bueno, es puro gas, metano y etano. Pero cuando el humo es negro, es temible por el impacto ambiental que hace para los niños. Cada vez que la petroquímica aquí quema ese gas, ¿cómo se llaman? Los niñitos amanecen todos en los hospitales por cuestiones respiratorias. Entonces, eso hay que analizarlo bien, pero hay que empezar por garantizar los laboratorios de cromatografía, que tienen que detectar todos los componentes, y en este caso específico hay que detectar los componentes pesados, del C7 hacia abajo. Si el cromatógrafo te da, si el análisis te lo da hasta el C7, quiere decir que no están detectando los componentes que producen el humo negro. Ahí hay que hacer un estudio de la composición de los fluidos, y de golpe van a conseguir que ahí tienen una riqueza extraordinaria para aprovechar, porque con los componentes pesados pagan todo el trabajo de tratamiento del gas. La gente no, los analistas de cromatografía no quieren dañar los equipos y no reportan sino el CO2, y ni siquiera el agua la reportan, ¿no? Pero ahí está haciendo falta un estudio de cromatografía con la gente que está en los laboratorios, pero que de golpe tiene una forma de operar los laboratorios que no es la más acertada. En el caso mío, puedes anotar allí el correo electrónico iconza.venezuela@gmail.com. Sí, perfecto. Sí, Escríbeme, pero el teléfono es el 58. Yo. Sí. Ujú. ¿Tienes el Pasamos. teléfono? Nosotros lo pasamos luego, por cuestión de tiempo. Claro. Sí. Me puedes llamar directamente y yo estoy a tu orden. Tenemos una Muchísimas gracias. intervención, pero por aquí será, de la profesora Oladis. Profesora Oladis, abre el micrófono. Sí. La niñita, oíste, Marcia. Hola, Marcia. Ya va, ya está llegando, ya estoy llegando. Ya, ahora sí. Sí. A ver, estoy Hola, recordando amigo. el poema que le escribí a Zuli, Reinita Primavera, cuando estábamos en Mérida. Dime la Así es. pregunta. No te voy a hacer ninguna pregunta porque ya no hay chance, pero simplemente felicitarte por tu excelente exposición, como siempre, y muchas gracias por traer a la mente tantas cosas importantes que hemos hecho en el pasado. Un fuerte abrazo y